Suscríbete a JV para más contenido de esta maravillosa novela. Capítulo 422. Jian Bao, ¿qué quieres decir? Cuando Xue Chongsan escuchó las palabras de Jian Bao, no pudo contener el último fragmento de su rostro se puso rojo cuando señaló a Jian Bao y gritó: «Estás desenfrenado». Jian Bao miró a la otra parte con incredulidad y resopló, sin hacer un sonido, pero su actitud ya era obvia. De hecho, quería decir todo lo que tenía en mente, pero pensándolo bien, pensó que era el padre de Xue Yuning después de todo, así que incluso si no respetaba a Xue Chongsan, aún tenía que cuidar de Xue Yuning. Así que al final se tragó la mayoría de sus palabras. Pero Jian Yao también sabía que incluso un par de palabras de él mismo serían suficientes para incomodar a Xue Chongsan. Como era de esperar, se enojó mucho, como un toro rojo al que le hubieran encendido la cola. ¿Qué eres? ¿También eres digno de hablarme así? Xue Chongsan dijo furiosamente. Este es mi propio asunto, cómo lo trato es mi propio asunto familiar, no importa lo mal que los trate, sigo siendo el padre de Yuning, ¿quién eres tú para venir y decirme qué hacer? Al mirar la apariencia atronadora de la otra parte, Jian Yao quería reír un poco. Obviamente, si Xue Chongsan realmente sintiera desde el fondo de su corazón que le debía a Xue Yuning y se avergonzara de esta madre e hija, no solo no temblaría de ira cuando dijera esas palabras, sino que estaría en silencio y admitiría francamente sus defectos. Y solo entonces uno puede ser considerado un verdadero hombre. Pero Xue Chongsan explotó, y Jian Gao sabía muy bien que la razón por la que explotó no era porque estuviera avergonzado de Xue Yuning, sino simplemente porque sus propias palabras habían traspasado su pretensión y habían provocado que sus nervios más sensibles palpitaran, haciendo que su rostro ir por el techo. A este tipo de persona solo le importaría su propio rostro, y ciertamente no le importaría la vida o la muerte de Xue Yuning. Jian Bao se rió amargamente 2 veces y respondió: «Tío Xue, lo siento mucho, tus palabras de ahora estaban equivocadas, de hecho no soy algo, porque soy un ser humano recto, una persona que no abandonaría a su esposa e hijos, una persona que podría dar la espalda a sus seres queridos de enfrente, tal vez mis palabras fueron un poco directas, pero aún tengo que decir que si fuera yo en primer lugar, no importa cuál sea la razón, no lo haría. He abandonado a mi esposa e hijas, las he dejado sufrir tanto, y veo que todo el sufrimiento está llegando a su fin, y luego aparezco como si yo fuera justo. Oh, el desastre ha pasado, ¿crees que es de alguna utilidad que el Salvador venga solo entonces? Jian Gao dijo de la mejor manera burlancia. De hecho, cuando Jian Gao dijo esto, no pudo evitar pensar en su propio padre en su corazón. De hecho, ¿cómo su propio destino no fue similar al de Xue Yuning? Ambos también tenían un padre de una familia rica, ambos también fueron abandonadas desde una edad temprana, y luego el mismo padre apareció cuando estaba buscando para pasar el tiempo más difícil. De hecho, aunque Jian Gao dijo que entendía a su padre y que podría haber tenido dificultades en ese entonces, en el fondo de su corazón, ¿cómo podría no estar resentido con su padre? Han pasado casi 20 años, ¿eh? ¿Sabes cómo he sobrevivido? ¿Pueden realmente $2.000 millones compensarlo todo? No sé. Entonces, lo que Jian Gao dijo hace un momento no fue tanto lo que le dijo a Xue Chongsan, sino más bien lo que el propio Jian Gao quería decirle a su padre. Jian Bao se dijo en su corazón que era mejor si su padre realmente hubiera tenido dificultades para dejarlo a él y a su madre, de lo contrario, no podría superar este obstáculo en su corazón por el resto de su vida. Pero justo cuando Jian Gao estaba aturdido, la voz furiosa de Xue Chongsan interrumpió sus pensamientos una vez más. ¿Qué diablos estás tratando de decir? ¿Qué quieres decir? Xue Chongsan estaba furioso, pero no parecía saber qué decir, porque incluso él mismo tuvo que admitir que las palabras de Jian Gao le dejaron impotente para refutarlas. De hecho, fue él quien abandonó a su esposa e hija en ese entonces y regresó a la familia por su cuenta para convertirse nuevamente en un joven maestro amplio. Y Xue Chongsan casi no le había mencionado a Lie que era porque había tenido suficiente de la vida pobre que había tomado la iniciativa de llamar a su madre que la familia lo había recogido más tarde.
Desde que regresó a la familia, Xue Chongsan se ha convertido en el hazmerreír de la familia porque se escapó de su casa, se reunió con una mujer de un condado pequeño y tuvo una hija. Desde entonces, fue como si Xue Chongsan hubiera intentado deliberadamente olvidar su antepasado, olvidar que todavía había una mujer aquí que lo amaba mucho y que tenía una hija hermosa, inteligente y encantadora. Durante ese período de tiempo, su amada esposa y su linda hija se convirtieron en una pesada carga psicológica para Xue Chongsan, y por un tiempo, incluso comenzó a odiar a la madre y a la hija y odiar el pasado. Incluso pensó en un momento que eran esta madre y su hija las que lo habían arruinado. Después de todo, se suponía que se casaría con la dama mayor de la familia del norte, pero al final, no solo ella se había ido, sino que también se había convertido en una broma sin paliativos. Más tarde, incapaz de soportar el ridículo de la familia, Xue Chongsan solo pudo casarse apresuradamente con una mujer local bajo los auspicios de sus padres. Solo entonces pareció que el asunto pasó. Justo ahora, las palabras de Jian Yao obviamente trajeron esos malos recuerdos de Xue Chongsan. Miró a Jian Yao con aborrecimiento, simplemente queriendo comérselo vivo. Tú, Yunin, eres realmente ciego, ¿cómo pudiste encontrar una cosa como tú? Simplemente me decepciona demasiado. Xue Chongsan le gritó a la madre de Xue Yunin con ira. Llama a Yunin ahora y dile que rompa con este hombre de inmediato, mi hija está con este tipo de persona, realmente me disgusta. Tío Xue, ¿te sientes asqueado? Oh, entonces me gustaría saber si te sientes asqueado por mí o porque acabo de decir algo repugnante. Me dijiste que rompiera con Yunin. ¿Puedo preguntar en qué capacidad diste la orden? ¿Es un transeúnte? No parece que tengas derecho a hacer eso. Padre. Entonces, ¿crees que eres digno de ser el padre de Yunin? Jian Yao no usó una sola palabra sucia en cada oración, pero cada palabra golpeó su corazón, causando que Xue Chongsan explotara de ira. Especialmente la frase ¿eres digno de ser el padre de Yunin? Estas palabras fueron como un cuchillo clavándose directamente en el corazón de Xue Chongsan, haciéndolo sentir doloroso, avergonzado y enojado. En este momento, en la mente de Xue Chongsan, Jian Yao hacía tiempo que había perdido cualquier rastro de buena voluntad, o incluso la posibilidad de desarrollar buena voluntad. Este hombre era simplemente su propia némesis, el jefe de la mala suerte. Si su hija realmente seguía a una persona así, tendría que vivir menos de 10 años. En su corazón, Xue Chongsan, enojado, decidió que debía separar a Jian Yao y Xue Yunin, sin importar el precio que tuviera que pagar. Por un lado, porque en este momento, realmente odiaba a Jian Yao como una persona más allá de toda medida, y la vista de esta persona parecía contagiarse a medida que su ira aumentaba. En segundo lugar, y lo más importante, también fue el propósito más importante de Xue Chongsan al venir a Chujian esta vez. Eso fue para llevarse a Xue Yunin él mismo, traerla de regreso a su familia y usarla para hacer una alianza comercial. En opinión de Xue Chongsan, pase lo que pase, Xue Yunin es su propia hija, y dado que ella es su propia hija, tiene que compartir sus preocupaciones y resolver sus problemas, después de todo, tiene que hacer lo último por él. Además, mientras este matrimonio fuera exitoso, podría quitarse el sombrero que había sido ridiculizado durante más de 10 años en la familia Xue, y podría mantenerse erguido como la persona dominante en la familia Xue. Lo más importante es que su hijo menor también puede aprovechar esta oportunidad para luchar por el puesto de heredero de la familia. Por lo tanto, Xue Yunin es un peón importante para él, entonces, ¿cómo no la valoraría Xue Chongsan y cómo la entregaría voluntariamente a una yakuza como Jian Bao? Capítulo 423. No me des un sermón aquí, ¿quién te crees que eres? ¿Qué eres? Xue Chongsan parecía molesto y le gritó en voz baja a Jian Bao. ¿Crees que quieres disculpar tu apego a mi hija con solo 3 o 2 palabras? Estás soñando, si quieres ser el yerno de mi Xue Chongsan, no estás calificado, ni siquiera cerca.
Xue Chongsan volvió sus palabras alrededor y continuó diciendo que Jian Bao, quién sabe si tiene algún motivo oculto para pegarse a mi hija, tal vez, que sabía antes de que Yunin tenía una rica padre biológico, es por eso que se quedó con ella por lo sinvergüenza, ¿verdad? Si quieres ser mi yerno, todavía estás lejos de hacerlo. Ya sea que se trate de carácter o de otro tipo, ni siquiera tienes suficientes resultados. Obviamente, Xue Chongsan no podía convencerse a sí mismo de no hacerlo, por lo que puso una cara recta, como si estuviera pensando en su hija. Pero, ¿quién sabía lo que estaba pensando? Durante los últimos 10 años más o menos, había sido indiferente con su hija, y ahora de repente apareció y quiso reconocerla. Además, la mirada alta y poderosa de Xue Chongsan realmente hizo que Jian Bao se sintiera enfermo. Parecía que a pesar de que la persona ya tenía 40 o 50 años, su corazón seguía siendo el mismo que el de los grandes y pequeños nobles de Chujian. Todos pensaron que sus antecedentes familiares eran intimidatorios, y cada uno de ellos pensó que todos eran geniales. Pero sin que ellos lo supieran, sus lamentables antecedentes familiares no eran nada frente a Jian Bao. Jian Bao inmediatamente soltó una risa fría y le dijo a Xue Chongsan. Entonces me gustaría preguntarle al tío Xue, ¿puedo preguntar qué tipo de persona estaría calificada para ser el novio de su hija? Dado que las palabras de la otra parte llegaron a esto, Jian Gao simplemente pidió una aclaración. Al escuchar el tono de Xue Chongsan, Jian Gao supo que quería un maestro rico, y Jian Gao simplemente quería saber qué tan rico yerno quería. ¿Serían suficientes 2.000 millones? ¿O 8.000 millones? ¿O serían suficientes 10.000 millones? Las palabras de Jian Gao eran una pregunta, y Xue Chongsan sonrió cuando las escuchó, no esperaba que Jian Gao se preguntara eso. Bien, te has puesto en ridículo, así que no me culpes. Xue Chongsan pensó para sí mismo que la familia con la que quería casarse con Xue Yunin en la provincia del norte era una familia famosa y prestigiosa en la provincia del norte, con activos familiares que ascendían a más de 1.000 millones de dólares. Y la persona con la que quiere casarse solo con Xue Yunin ya vale cientos de millones en tamaño. Xue Chongsan sonrió y dijo, ¿calificación? Te diré esto, en mi ciudad natal de la provincia del norte, hay una familia que está lista para proponerme matrimonio en este momento para casarse con Yunin. ¿Sabes cuánto dinero tienen? ¿Sabes cuánto dinero tienen? Si lo tiene, entonces puedo considerarlo y casarme con mi hija. Después de que Xue Chongsan terminó de hablar, no pudo evitar mirar a la madre de Xue Yunin a su lado, con una ligera alegría en sus ojos. Para él era obvio que, en lo que respecta a Jian Bao, 100 millones eran simplemente astronómicos para él, una pesadilla en el cielo, un sueño que había estado fuera de su alcance durante toda la vida, sino varias vidas. Luego se rió de nuevo. Seamos honestos, desde el primer momento en que te vi, pensé, sin mencionar 100 millones, tal vez tu familia, probablemente ni siquiera 1.000.000, una familia con una madre en el viejo campo. Y un padre que trabaja en el extranjero, estás destinado a nacer en el fondo de la sociedad, ¿cómo puedes tener la virtud de casarte con la hija de mi Xue Chongsan? Madre Yunin, ¿crees que lo que dije, es correcto? Xue Chongsan miró a la madre de Xue Yunin y sonrió con frialdad. La cara de la madre de Xue Yunin era un poco antinatural, miró a Xue Chongsan y susurró. ¿Por qué no nos vamos? ¿Qué estás gritando con un niño? La madre de Xue Yunin, por supuesto, tenía claro que Jian Gao no era de ninguna manera una persona ociosa. Obviamente, Xue Chongsan pensó que Jian Gao era un patán pobre y amargo porque se veía muy rústico. Pero la madre de Xue Yunin sabía muy bien que Jian Gao era un hombre que podía estar a la par con Qiao San, un pez gordo. En ese momento, tanto Xue Chongsan como él mismo estarían muy avergonzados. Aunque después del último incidente, la madre de Xue Yunin estaba llena de opiniones sobre Jian Bao, y había pensado en pedirle a Jian Gao que rompiera con Xue Yunin. Pero si hacía eso, supuso que no solo no dejaría que estos dos fueran por caminos separados, sino que incluso le arrojarían la cara al suelo y la frotarían con fuerza. ¿Por qué? Xue Chongsan de repente resopló con frialdad y le dijo a la madre de Xue Yunin.
Yuning es mi hija, por supuesto que tengo que pensar en su felicidad. Si mi hija se casa con un pobre hombre sin valor, ¿de qué felicidad tendrá que hablar? Mama Yuning, debes saber que estoy pensando en Yuning, ella es nuestra hija, ¿no quieres pensar en ella? Xue Chongxian no esperó a que la madre de Xue Yuning dijera algo antes de continuar diciéndole a Jian Bao. ¿Qué tal, crees que puedes sacar 100 millones? Si puedes, entonces puedo considerarlo y tú y Yuning continúa hasta la fecha. Las palabras de Xue Chongxian no pudieron evitar hacer reír a Jian Bao, mientras miraba la mirada de complacencia de la otra parte y no se sentía más que ridículo. Jian Bao negó con la cabeza y dijo. Tío Xue, necesito pedirte que recuerdes una cosa, en primer lugar, no depende de ti decidir si Yuning y yo nos juntamos, porque no tienes eso. Calificación todavía. Tú, Xue Chongxian se enfureció instantáneamente por sus palabras, pero estaba a punto de abrir la boca cuando fue interrumpido por Jian Bao. Lo siento, no he terminado. Jian Bao burló y continuó. Además, lo que voy a decir a usted no es demostrar nada, solo creo que es un poco demasiado infantil para que usted pueda valer una persona solo por su apariencia. Le gritó a Jian Bao. Bien, dejaré que te salgas con la tuya otra vez. Te escuché decir que también tienes unos cientos de millones de dólares y quieres demostrarme que estás calificado para casarte con mi hija. Para mí, ¿eh? O incluso puedo reducir un poco tus requisitos. Xue Chongxian sonrió deliberadamente en broma, solo para humillar a Jian Bao, y dijo. En realidad, no me importa el dinero, todo lo que quiero es que le des a mi hija un hogar estable, creo que este es un buen lugar, originalmente, quería comprar una villa aquí, pero ahora, le daré esta oportunidad, si tiene la fuerza para comprar una villa de 300 pies cuadrados. Si tiene la fuerza para comprar una villa de 300 pies cuadrados aquí, lo haré permitirle continuar su relación con mi hija. De hecho, Xue Chongxian dijo que estaba reduciendo la dificultad, pero su verdadero propósito era simplemente duplicar la humillación de Jian Bao. Pedí 100 millones y ya era humillante que no pudiera sacarlo, ahora te estoy bajando la dificultad comprando un chalet aquí, la dificultad ya es muy baja, ¿no? Si aún no logras lograrlo, simplemente no tienes rostro. Xue Chongxian, por supuesto, tenía claro que cuanto más grande era la casa, más cara solía ser en este Aisenjipin. Una casa de 300 metros cuadrados costaría al menos de 10 a 20 millones de dólares, y se estimó que Jian Gao no podría obtener una suma de dinero tan grande. Xue Chongxian se rió en su corazón y pensó para sí mismo. Veré cómo te avergonzarás más tarde. Xue Chongxian acababa de terminar de hablar, pero inesperadamente, Jian Bao se rió. Oh, una villa, ¿verdad? Jian Bao sonrió y dijo. Entonces tío Xue, ¿qué piensas, qué tal esta villa? Capítulo 424. Jian Bao señaló la lujosa villa en pleno apogeo frente a la multitud y no pudo evitar fruncir el ceño ligeramente. ¿Este edificio? ¿Qué quieres decir con eso? El tono de Xue Chongxian estaba lleno de burla. ¿Qué quieres decir? ¿Puedes pagar esta villa? Oh, no te burles, ¿sabes cuánto cuesta esta villa? Mientras hablaba, Xue Chongxian miró a un joven fuera de sí, este hombre era el agente inmobiliario de este Aisenjin, solo una cara nueva, ni reconoció a Jian Gao como el dueño de este patio Aisenjin 1, ni Jian Gao reconoce quién era. Xiao Chen, ¿cuánto cuesta esta villa? Xue Chongxian le preguntó al hombre. El joven sonrió levemente y respondió respetuosamente, Señor Xue, esta villa es la más lujosa en toda nuestra área de villas de Aisenjipin, en esta enorme área de villas, esta villa de patio número 1 es la luna, mientras que las otras villas solo se considerarán colgantes y estrellas ahogadas por la luz de la luna. Esta villa la ofertamos inicialmente por 70 millones de dólares, pero ya se vendió. El joven dijo. Se dijo que el dueño de esta villa era una figura bastante misteriosa en Chujian, excepto que yo todavía no había venido a trabajar a Aisenjipin en ese momento y no tuve la oportunidad de conocer a ese misterioso magnate. ¿70 millones? Xue Chongxian no pudo evitar exclamar ante sus palabras.
Es cierto que incluso él, una persona que había visto muchas cosas en la capital del norte, se sorprendió después de escuchar el precio de este patio número 1 de Aishenjipin. Después de todo, si miras todo el río Chu, ¿cuántas personas estaban en posesión de una fortuna de 70 millones de dólares? La otra parte podría comprar este patio de Aizen no 1, por lo que sus activos deben ser al menos varias veces o incluso docenas de veces más que los 70 millones, de lo contrario, ni siquiera podría pagar las tarifas anuales de propiedad y las reparaciones de la villa. Xue Chongxian tuvo que admitir que Chujiang parecía ser una ciudad pequeña y poco impresionante de segundo nivel, pero en realidad tenía un dragón oculto y un tigre agachado. Cuando Xue Chongxian se maravilló, el gerente de ventas volvió a hablar. Por supuesto, señor Xue, estos 70 millones son solo el precio de la villa, puede ver, la villa ahora se está renovando, escuché que el precio de renovación de la villa, pero también rompió 30 millones, después de la renovación, pero también para agregar una variedad de muebles de primera, por lo que, desde mi punto de vista, solo la villa finalmente puede mudarse, su falsificación ha superado fácilmente los 100 millones, el precio final podría estar alrededor de 110 a 30 millones. Al escuchar estas palabras de este joven, Xue Chongxian no pudo evitar sorprenderse una vez más. ¿Una villa y ya superaba los 100 millones? Entonces, ¿quién fue la persona que compró esta villa? Esta persona definitivamente no era simple, definitivamente era un gran magnate. Pensando en esto, Xue Chongxian no pudo evitar mirar a Jiang Ao a un lado de nuevo y sonrió sarcásticamente. ¿Lo escuchaste, verdad? La falsificación de esta villa cuesta más de 100 millones, ¿qué, quieres comprar esta villa? Después de que Xue Chongxian terminó de hablar, un toque de desdén apareció una vez más en su rostro mientras miraba al joven a un lado, y ambos no pudieron evitar tener una sonrisa sarcástica desdeñosa en sus rostros. Este joven también había venido a Aishenjipin en los últimos 2 días y, naturalmente, no sabía que el que estaba frente a él era el dueño de este patio número 1. Ya había concluido, con solo mirar la apariencia de Jiang Ao, que Jiang Ao no podía permitirse comprar ninguna de las villas en Aishenjipin, sin mencionar este patio número 1. El joven incluso se hizo eco de las palabras de Xue Chongxian y dijo: Señor Xue, incluso si quisiera comprarlo, no podría hacer nada, porque esta villa ya ha sido comprada. Después de hablar, el joven miró a Xue Chongxian con una sonrisa congraciadora, y miró a Jiang Ao nuevamente, solo para descubrir que Jiang Ao parecía tener una mirada desinteresada en su rostro. Jiang Ao también miró al otro hombre y no pudo evitar reírse mientras estiraba lentamente su dedo para señalar el patio número 1 y dijo con indiferencia: ¿Por qué debería ir a comprar esta villa? Porque es mía. Jiang Ao habló en un tono ligero y miró a Xue Chongxian con una expresión seria en su rostro. Pero en el momento en que Jiang Ao dijo esto, envió directamente ondas de choque en los corazones de las pocas personas presentes. ¿Eres tú? La cara de Xue Chongxian estaba atónita y más que un poco incrédula, y luego resopló con frialdad y dijo: Niño, ¿sabes de lo que estás hablando? HMPH, así no es como se sopla la piel de vaca, será mejor que dejes de decir eso, esto es en la puerta de la casa de alguien, ¿no tienes miedo de que la gente escuche tu mierda y te limpie? El gerente de ventas de Aishenjipin se sorprendió aún más y dijo: Este hermano pequeño, te aconsejo que cuides tus palabras, después de todo, el propietario que compró el patio número 1 es nuestro cliente importante, si dices tonterías, sin mencionar lo que la gente le hará, incluso nosotros, podemos pedirle que se vaya, porque está insultando a nuestros clientes e insultando a nuestro Aishenjipin. Las palabras de Jiang Ao, sin mencionar a Xue Chongxian y al gerente de ventas, incluso la madre de Xue Yuning tenía una mirada interrogativa en su rostro cuando las escuchó. Incluso si sabía que los orígenes de Jiang Ao no eran simples, sabía que Jiang Ao era rico y sabía que Jiang Ao podía estar a la par con un pez gordo como Kiao San. Pero decir que podía permitirse una villa tan lujosa y atmosférica en el patio número 1, la madre de Xue Yuning no lo creía sin importar qué. Sabía que esta era una de las mejores villas de Chujiang y no había ninguna de ellas.
Se dijo que incluso el lugar donde vivía la familia Shu, la familia número 1 en Chujian, estaba 1 o 2 grados por debajo de este. El gerente de ventas acababa de dejar muy claro que solo esta villa, más la decoración, más todo tipo de muebles y accesorios, todo se reduce a 100 millones de decenas de millones, que no es algo que la gente común pueda pagar. Incluso si Jianhao es una segunda generación rica, incluso si la familia de Jianhao parece ser muy rica, pero no tiene por qué ser tan rica hasta este punto, ¿verdad? La madre de Xue Yuning no pudo evitar suspirar, estaba encontrando cada vez más problemas con Jianhao. Jianhao, por supuesto, ya sabía lo que estaba pasando en su corazón cuando la otra parte reaccionó así. No se apresuró a defender esto, solo sonrió levemente y preguntó. ¿Qué, no lo crees? ¿Qué quieres que te crea? ¿Por qué no vas y dices que todo el río Chu es tuyo? Xue Chongxian se rió con desdén y salvajemente, oh, sí, no escuché que tú, Chu Jian, ahora tienes un proyecto enorme, incluso el proyecto del sur de la ciudad. Se dice que alguien ha invertido varios cientos de millones en ese proyecto, ¿por qué no? ¿Dices que invertiste en ese proyecto? Joven, está bien ser arrogante, pero debes saber la mínima vergüenza, simplemente eres descarado y desvergonzado de decir eso. Xue Chongxian parecía haber encontrado finalmente una oportunidad para burlarse y pisotear a Jianhao bajo sus pies, y simplemente estaba emocionado por eso. Casi había dicho todas las palabras viciosas que pudo pronunciar. Solo una vez que salieron las palabras de Xue Chongxian, Jianhao volvió a reír. Para ser honesto, si esto hubiera sucedido en el pasado, Jianhao le habría dicho a la otra parte. Así es, lo adivinaste bien, ese proyecto del sur de la ciudad es en lo que invertí. Pero ahora Jianhao no lo haría, porque lo encontró realmente un poco aburrido. Incluso si intentaba más explicarse, sabía que la otra parte no le creería y el resultado final sería un desperdicio de palabras. Si tuviera la oportunidad, sabría lo ignorante y ridículo que había sido cuando entendió el asunto. Pero el asunto que nos ocupa, Jianhao quiere romper con Xue Chongxian. Después de todo, no tenía que exagerar para explicar el asunto de la villa, y la villa estaba justo frente a él, siempre y cuando llamara al gerente general de este Aizen Jiping, podría probarlo todo. En ese momento, Jianhao solo quería ver qué más tenía que decir Xue Chongxian. Jianhao ignoró a Xue Chongxian y en su lugar miró al joven gerente de ventas a su lado y abrió la boca para preguntar. Disculpe, la persona a cargo de su lugar se llama Zhu Yiran, ¿verdad? Capítulo 425. Jianhao en realidad le preguntó a Zhu Yiran directamente, lo que sorprendió un poco al joven gerente de ventas. No había pensado que Jianhao había llamado a Zhu Yiran para demostrar que él era la villa de la villa, lo que pensó era que Jianhao había llamado a Zhu Yiran para que fuera a demandar a su propio jefe superior por chantajearlo. Este tipo de cosas no carecen de experiencia previa. Habiendo estado él mismo en ventas durante más de 10 años, naturalmente se ha encontrado con este tipo de cosas. Ciertos clientes que no podían permitirse el lujo de vivir, que eran claramente sus propios problemas y que se decían algunas palabras sobre no tratarse entre ellos, acabaron queriendo acudir a su propio supervisor para quejarse de sí mismos. Como si viese a través de los trucos de Jianhao, este joven gerente de ventas se rió con desdén y preguntó retóricamente. ¿Para qué llamas a nuestro gerente? Oh, lo siento, nuestro gerente no ve a todos. La implicación del hombre ya era muy clara, queriendo conocer casualmente a su jefe. ¿Estás soñando? Cuando Jianhao escuchó las palabras del joven gerente de ventas, se sintió algo disgustado y su tono aumentó algunos puntos cuando dijo. Llamé a su gerente para que pudiera preguntarle quién es el dueño de esta villa, si aún quiere seguir trabajando. Aquí, entonces apúrate, de lo contrario, puedo quejarme de tu mal comportamiento con los clientes y hacer que Zhu Yiran te despida. Las palabras de Jianhao no fueron una amenaza, un pequeño gerente de ventas fue tan indiferente, tuvo que sufrir su ira. Este tipo de cosas halagadoras y con ojos de perro, era mejor despedirlo, para que no se molestara al volver a verlo en el futuro.
Al ver a Jiang Gao gritándose a sí mismo, el joven gerente de ventas no pudo evitar sentirse un poco débil. Después de todo, estaba en la industria de servicios, y aunque no creía del todo la mierda de Jiang Gao, podría no ser algo bueno. Por sí mismo si realmente le dio mucha importancia. El joven gerente de ventas volvió la cabeza para mirar a Xue Chongsan y preguntó en voz baja. Señor Xue, ¿qué quiere decir? ¿Qué podría querer decir Xue Chongsan? No creyó las palabras de Jiang Gao desde el principio. Entonces, ¿qué pasa si llama al administrador de la propiedad? Xue Chongsan le dio una palmadita al joven gerente de ventas y dijo con una sonrisa. Xiao Chen, ya que te dijo que fueras a buscar a tu gerente, entonces puedes ir a buscarlo sin preocuparte. Si algo sucede, yo me encargaré de ti. Justo a tiempo, todavía quiero hablar con él sobre la compra de una villa. Con las palabras de Xue Chongsan, el joven gerente de ventas se sintió instantáneamente a gusto. Después de todo, con Xue Chongsan aquí, incluso si llamara a Zhu Yiran más tarde, Jiang Gao le arrojaría agua sucia hasta su muerte. Sería inútil, siempre que Xue Chongsan le explicara claramente, todavía estaría bien. El joven gerente de ventas sonrió ante sus palabras y se inclinó levemente hacia Xue Chongsan, diciendo. Entonces tengo que agradecerle, señor Xue, espere un rato, iré y llamaré a nuestro gerente Zhu para que venga, no se preocupe. Ya sea que las palabras de algunas personas sean ciertas o no, cuando nuestro gerente Zhu venga más tarde, la verdad se revelará. Me gustaría ver lo que algunas personas todavía quieren decir en ese momento. Después de decir eso, ese joven gerente de ventas miró a Jiang Gao, mostrando una leve sonrisa en sus labios, y corrió hasta el centro de ventas. Esto no estaba lejos del centro de ventas, y el joven gerente de ventas no tardó en llegar. Corrió directamente a la oficina de Zhu Yiran, llamó suavemente a la puerta y Zhu Yiran abrió la boca para dejarlo entrar. Xiao Chen, ¿qué quieres? Zhu Yiran se sorprendió al ver al joven gerente de ventas que respiraba con dificultad y preguntó. ¿Qué pasa aquí, todo sudado? El joven gerente de ventas respiró hondo y dijo con una sonrisa. Señor Zhu, ¿podría venir conmigo al piso inferior? Zhu Yiran frunció el ceño. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Bueno, es un asunto menor, dijo vacilante el joven gerente de ventas. Es así, señor Zhu, hay un hombre detrás de nosotros que finge ser nuestro dueño y está hablando groseramente con nuestros clientes en la parte de atrás, y lo he estado diciendo durante medio día. Zhu Yiran levantó la cabeza ante eso, con una expresión ligeramente infeliz en su rostro, y dijo. Entonces, ¿por qué no vas y llamas a seguridad? ¿Por qué me llamas? Este tipo de persona debería ser expulsada rápidamente. El joven gerente de ventas se quedó sin palabras ante la pregunta, y después de pensarlo, rápidamente puso una cara difícil y dijo. Señor Zhu, no, ese tipo es realmente demasiado difícil, llamé a los guardias de seguridad, pero no es así. No funciona, así que ve allí tú mismo. Zhu Yiran suspiró ante sus palabras, y la ira en su rostro se volvió cada vez más obvia. Esta era Isenjiping, la zona residencial más importante de Chujian, y todos los propietarios eran personas importantes en Chujian, por lo que no sería bueno provocar a nadie si algo así sucediera en el distrito. Zhu Yiran se apresuró a dejar el asunto en cuestión, se levantó y dijo. Realmente desenfrenado, llévame a ver, quiero ver cómo esta persona no se puede arreglar. Por otro lado, el joven gerente de ventas ya se había ido por un tiempo, dejando a los padres de Jiang Gao y Xue Yuning como las únicas tres personas presentes. Los tres no se dijeron nada más. Era obvio que este encuentro entre el viejo marido del yerno se había vuelto bastante desagradable. Pero Jiang Gao se había rendido. Después de todo, Jiang Gao ya le había dado suficiente cara a la otra parte, pero la otra parte seguía siendo agresiva, por lo que no era culpa de nadie. Jiang Gao suspiró, en realidad se sentía un poco incómodo en su corazón. Después de todo, estos eran los padres de Xue Yuning. Si hacía que la relación fuera demasiado rígida, supongo que sería Xue Yuning quien lo pasaría mal al final.
Pero las cosas ya se habían estancado aquí. Jian Gao suspiró, lleno de demandas, miró hacia abajo a la hora, eran casi las 10 en punto, esa era la hora en que él y Kiao San habían acordado. Jian Gao se dijo a sí mismo cómo es que este tipo aún no había llegado. Para ser honesto, Jian Gao era realmente un poco vago para perder el tiempo aquí, y después de todo, todavía había un montón de cosas por resolver en el sur del proyecto de la ciudad. Pie Yunjie se había enviado un mensaje antes, diciendo que debería vaya primero a la sede de la empresa y dígale que había algunas cosas que discutir con él. Jian Gao estaba pensando en eso cuando escuchó a Xue Chongxian decir: ¿Qué, tienes prisa? ¿Tienes miedo de que cuando venga el gerente general, no tengas un paso que dar? Jian Gao suspiró, algo sin palabras, y estaba a punto de decir algo cuando escuchó una voz no muy lejos. Señor Fu, está justo enfrente de usted. El que habló no fue otro que el joven gerente de ventas, quien lideraba el camino con rostro ansioso. Y detrás de él, Zhu Yiran también caminaba tan rápido como podía, su rostro incomparablemente sombrío. Originalmente, pensó que la disputa de la que hablaba la otra parte estaba teniendo lugar en un área de villa ordinaria. Pero cuanto más avanzaba por este camino, más sombrío se volvía el rostro de Zhu Yiran. Si un grupo de personas discutía en la entrada de la villa y los provocaba, sin mencionar a la otra parte, incluso él mismo tendría que comerse sus propias palabras. Zhu Yiran estaba pensando en esto con el ceño fruncido cuando miró hacia arriba y vio a 3 personas hurgando en la entrada del primer patio. Y casi a primera vista, Zhu Yiran vio a Jian Gao y se quedó un poco estupefacto. ¿Por qué está él aquí? En el momento en que Zhu Yiran vio a Jian Gao, inmediatamente se tensó. Jian Gao estaba aquí, y la disputa todavía estaba sucediendo frente a la casa de Jian Gao. ¿Cómo iba a explicarle a la gente ahora? Zhu Yiran estaba aturdido cuando escuchó al joven gerente de ventas a su lado decir: el señor Zhu ha llegado, son esas personas que están al frente. ¿Qué? La mandíbula de Zhu Yiran casi se cae al suelo cuando escuchó las palabras del joven gerente de ventas. ¿Esas fueron las personas delante? Hubo Jian Gao entre ellos. ¿Podría ser que Jian Gao tuvo una disputa con otra persona? En ese caso, las cosas serían aún más difícil. Sí, señor Zhu. El joven gerente de ventas tenía una sonrisa en su rostro y dijo: así es, señor Zhu, son esas personas que están al frente. Oh, en realidad dijo que nuestro patio de Aiseng-Jipin no uno es suyo. Capítulo 426. ¿Crees que es ridículo? Es la primera vez que veo a una persona tan desvergonzada. ¿Crees que si este tipo de cosas llega a oídos de los dueños del patio no? 1. ¿Qué pensarán de nosotros en Aiseng-Jipin y cómo no pueden estar enojados con nosotros? El joven gerente de ventas se frotó los labios y continuó. ¿Y sabes qué más dijo? Dijo que me pidió que lo ayudara a encontrarla y te preguntara si la villa era suya. Oye, no me culpes, se metió en una pelea con ese señor, ¿no? El señor también estaba muy molesto y me pidió que lo trajera aquí para pedir una aclaración, así que el joven gerente de ventas finalmente contó la historia y pareció aliviado en su corazón. Sonrió sarcásticamente en su corazón, pensando que cuando las cosas hubieran llegado a esta etapa, le gustaría ver qué más tenía que decir Jian Gao. De lo que no se dio cuenta fue que después de haber dicho estas palabras, la cara de Zhu Yiran se había vuelto tan verde como un huevo de cuero. En este momento, Zhu Yiran parecía haber escuchado el significado de este subordinado suyo, y en ese momento, toda su persona estaba un poco asustada. ¿Podría ser que este tipo estaba tratando a Jian Gao como un fraude? E incluso se engatusó y engañó a sí mismo para que viniera solo para derribar a Jian Gao. Si ese fuera el caso, entonces el asunto era realmente demasiado grande. Zhu Yiran se detuvo apresuradamente, luego sacó a su subordinado que no estaba vivo ni muerto con todas sus fuerzas y le preguntó con una cara seria: ¿qué dijiste? Dilo de nuevo por mí. Al ver a Zhu Yiran en un estado de ánimo tan asesino, el joven gerente de ventas no pudo evitar sentirse un poco nervioso. Solo le parecía que su jefe superior debía haberse puesto tan furioso porque había escuchado esas palabras de Jian Gao que había transmitido.
Tanto mejor, no se atrevió a hacerle nada a Jian Gao fácilmente, pero Zhu Yiran era diferente, como gerente general de ventas de todo Aisen Jiping, ¿qué no se atrevería a hacer? Pensando en esto, el joven gerente de ventas esbozó una sonrisa, señaló a Jian Gao no muy lejos y dijo: Señor Fu, lo escuchó ahora mismo, ¿vio a ese hombre? Ese es él, no solo dijo eso. Él es el dueño del patio número 1, pero también habló con rudeza a los 2 clientes que querían comprar nuestra villa. ¿Crees que deberíamos tratar con este tipo de personas en serio? Creo que debe haber algo mal con nuestro sistema de seguridad, así que sugiero que deberíamos echar un vistazo a la seguridad de nuestras villas desde adentro hacia afuera. El joven gerente de ventas estaba en medio de su discurso, estaba pensando en aprovechar este incidente para convertir algo malo en algo bueno, para que Zhu Yiran se tomara el crédito por su trabajo y se tomara a sí mismo en serio. Pero antes de que pudiera terminar su oración, Zhu Yiran lo pateó en la cara, rompiendo directamente todas sus ilusiones en pedazos, y todo se convirtió en humo. Cállate mientras puedas. Zhu Yiran le gritó enojado al joven gerente de ventas. ¿Realmente eres capaz de hacerme pasar un mal rato? ¿Por qué crees que te transferí aquí? El joven gerente de ventas fue pateado y tropezó, y después de caer al suelo, todo su cuerpo quedó estupefacto. ¿Qué era esto? ¿Qué quiso decir Zhu Yiran con esto? ¿Había hecho algo mal? Mientras estaba aturdido, Zhu Yiran ya se había apresurado hacia Jian Bao. Cuando Xue Chongsan vio la conmoción allí, también miró apresuradamente y vio al joven gerente de ventas siendo pateado por Zhu Yiran. Cuando Xue Chongsan vio esto, se quedó atónito por un momento, luego se apresuró a encontrarse con Zhu Yiran y dijo en voz alta: «Eres el gerente Zhu, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? He dicho, si pasa algo, fíjate en mí». Xue Chongsan dijo mientras detenía el camino de Zhu Yiran, y con un aire de rectitud. Al ver esto, la nariz de Zhu Yiran casi se arquea con ira. Incluso si su reacción fue lenta, debería haber sabido que la persona frente a él era la que acababa de pelearse con Jian Bao, como había dicho Xiao Chen. Zhu Yiran miró a Xue Chongsan de arriba abajo y pudo ver que este Xue Chongsan tenía un estatus decente. ¿Pero es por eso que viniste aquí para ofender a mi principal cliente? Incluso si no quiero que vengas aquí a comprar una villa, no quiero ofender a un pez gordo como Jiana o por tu culpa, ¿verdad? Pensando en esto, la actitud de Zhu Yiran hacia Xue Chongsan se enfrió instantáneamente y preguntó: ¿Quién eres? Vete, ¿qué más te pasa? ¿Puedes permitirte asumir la responsabilidad si algo sale mal? Xue Chongsan no podía imaginar que ya era un posible cliente, pero este Zhu Yiran se atrevió a tratarlo de esa manera. Parecía no tener ninguna intención de ponerse en sus ojos en absoluto. ¿Quién soy? Xue Chongsan estaba temblando de ira y extendió su dedo para señalar a Zhu Yiran: soy tu dios, soy tu cliente y tú eres el gerente aquí. ¿Cómo te atreves a tratarme con esa actitud? ¿Crees que yo va a presentar una denuncia en su contra? Zhu Yiran sonrió ante sus palabras, no solo no tenía un rastro de nerviosismo, sino que incluso sonrió con desdén, señaló el centro de ventas no muy lejos y dijo con suavidad: hay un teléfono allí, está el número de teléfono de nuestra oficina central en ella, si desea quejarse, por favor, apúrate, o de lo contrario no podrás comunicarte al mediodía después del trabajo. Zhu Yiran no tenía la intención a medias de ser amigable con Xue Chongsan, pero, por supuesto, estaba haciendo todo esto solo para mostrárselo a Jian Bao. Comparado con un cliente del nivel de Xue Chongsan, Zhu Yiran ni siquiera se lo puso a los ojos. Había cientos de propietarios en el área de Aisen Jiping Villa, y había muchos grandes jefes con millones y decenas de millones, incluso cientos de millones, en casa. Pero al igual que Jian Bao, solo hay uno en todo Aisen Jiping, y se estima que solo unas pocas personas en Chujiang pueden compararse con él. Por lo tanto, Zhu Yiran tuvo una buena elección de cuál era más importante. Incluso si pierde un cliente debido al incidente de hoy, no importa, incluso si se queja a la oficina central, ¿y qué? También podría explicarle a la oficina central cuando llegara el momento. Señaló a Zhu Yiran y dijo indignado:
Estás intimidando a tus clientes, yo sigo siendo tu cliente, y así es como me tratas. ¿Venden casas o son caníbales? HMPH, no te preocupes, una queja en tu contra es una certeza, espérame. Zhu Yiran frunció el ceño con una mirada indiferente y dijo: lo he dicho todo, lo que sea. Zhu Yiran realmente enfurecía a Xue Chongsan. En todos sus años de vida, esta era la primera vez que veía a alguien como Zhu Yiran. Un vendedor de casas no solo tenía una mala actitud hacia sus clientes, sino que también era muy justo, lo cual era inimaginable a los ojos de Xue Chongsan. Estaba realmente enojado y su cuerpo temblaba involuntariamente, cubriéndose el pecho con una mano, y su rostro parecía tener una expresión un poco incómoda. Al ver esto, la madre de Xue Yuning a un lado se adelantó apresuradamente para sostener a Xue Chongshan y le dijo a Zhu Yiran: te lo advierto, su corazón no es demasiado bueno, será mejor que te detengas, si algo le pasa hoy. Ustedes definitivamente se lo comerán. La aparición de Xue Chongsan en este momento parecía un signo de una afección cardíaca, lo que hizo que Zhu Yiran no pudiera evitar tensarse un poco. Después de todo, solo quería hacerle un favor a Jian Bao, si se equivocaba y mataba a alguien más tarde, valdría la pena. Zhu Yiran miró a Jian Bao y se limpió la boca. Estaba a punto de decir algo más, pero al final solo pudo tragárselo. Inmediatamente después, la madre de Xue Yuning le dijo a Xue Chongsan: está bien, no te enojes tampoco, ¿por qué no? Te lo dije desde el principio, no hay necesidad de ser serio con un niño. Además, Jian Bao, tú también, él es tu mayor de todos modos, tienes que hacer que todos se sientan incómodos. Él es el padre de Yuning. Capítulo 427. Jian Bao sonrió y no dijo una palabra. Pero Xue Chongsan, todavía con una postura implacable, dijo: HMPH, no digas nada, ¿ves que me trata como el padre de Yuning? Joven, demasiado arrogante y desenfrenado, hoy mataré su furia. Después de que terminó de hablar, Xue Chongsan miró a Zhu Yiran de nuevo y dijo indignado: bien, no me molestaré contigo hoy, definitivamente saldaré cuentas contigo lentamente más tarde entre nosotros dos. Te llamé aquí hoy para preguntarte, dijo que esta villa es suya, ¿es cierto lo que dijo o no? Después de que Xue Chongsan terminó de hablar, le dijo a Jian Yao con desprecio: HMPH, las cosas han llegado a este punto hoy, voy a ver lo que tienes que decir. ¿No dijiste que la villa era tuya? Veré cómo terminarás para mí cuando la gente diga que no. Si ese es el caso, deja a Yuning en el futuro, si te atreves a molestarla de nuevo. Antes de que Xue Chongsan pudiera pronunciar sus palabras amenazadoras a Jian Bao, fue interrumpido repentinamente por Zhu Yiran. Con una cara seria, Zhu Yiran señaló el patio número 1 de Aisen Jixin y dijo con indiferencia: ¿entonces me llamaste aquí solo para preguntar sobre este asunto? Oh, ¿todavía hay necesidad de preguntar sobre este asunto? Zhu Yiran se burló y dijo: por supuesto que esta vida pertenece a Jian Shao, si no es de Jian Shao, ¿de quién sería? ¿Qué hay de malo en eso? Tan pronto como las palabras de Zhu Yiran salieron de su boca, Xue Chongsan, que todavía estaba listo para decirle algo a Jian Bao, dejó de hablar de inmediato. No podía creer lo que oía y torpemente volvió la cabeza para mirar a Zhu Yiran, con las cejas cerradas. ¿Qué dijiste? Sin mencionar a Xue Chongsan, incluso la madre de Xue Yuran se quedó estupefacta después de escuchar las palabras de Zhu Yiran. ¿Esta villa realmente pertenecía a Jian Bao? ¿Cómo fue eso posible? El costo total de la villa fue de más de 100 millones de dólares, ¿cómo podría Jian Bao ser tan rico? ¿Es realmente cierto? Incluso si la madre de Xue Yuning sabía que Jian Ao era una segunda generación rica, incluso si sabía que la familia de Jian Ao era muy rica, pero no era tan rica como para que ella pudiera ser tan rica, ¿verdad? Una villa vale 100 millones de dólares y, de hecho, si fuera otra persona, ya estaría por toda la ciudad. Este es un objeto que vale más de 100 millones de dólares, y si fuera cualquier otro, sería algo de lo que podría presumir por el resto de su vida. Pero Jian Yao compró la villa sin siquiera saberlo. Entonces es obvio que Jian Yao no se tomó en serio la compra de esta villa.
En ese caso, ¿qué tan rico era Jian Bao? De todos modos, la madre de Xue Yuning dijo que no se atrevía a pensar en eso. Después de ser pobre durante tantos años, era difícil para ella imaginar lo aterradora que era una persona a la que ni siquiera le importaban $1.000.000.000. Ella miró a Jian Yao con una expresión de incredulidad en su rostro. ¿Realmente compraste esto? Jian Yao solo sonrió levemente y respondió: Tía, ¿todavía no lo crees incluso ahora? Para decirte la verdad, compré esta villa y se la compré a Yuning. ¿Se lo compró a Yuning? La madre de Xue Yuning y Xue Chongsan, casi al unísono, pronunciaron estas palabras. No podían creer que esta materia. Después de todo, Jian Gao y Xue Yuning, que solo se conocían desde hacía poco tiempo, habían comprado una villa por valor de más de $100 millones. Esto fue demasiado sensacional, ¿verdad? Especialmente Xue Chongsan, incluso después de todo esto, todavía no creía lo que estaba sucediendo frente a él, tanto que la forma en que miraba a Jian Gao y Zhu Yiran estaba llena de dudas. No puede ser que ustedes hayan combinado el fuego para engañarme, ¿verdad? Ustedes, por favor, recupere el sentido. Zhu Yiran se echó a reír ante sus palabras y le desagradó sin decirle una palabra, diciendo burlonamente: ¿Engañarte? ¿Por qué te mentiríamos? ¿Vale la pena? Para decirte la verdad, este Sr. Jian es de hecho el dueño de nuestro patio Aisenjijin no. 1, y él es un noble de primera clase de Aisenjijin, y solo por tu comportamiento anterior, si no fuera por el hecho de que estabas aquí para ver nuestra casa, habría tenido que echaste hace mucho tiempo. Obviamente, Zhu Yiran ya había dicho esas palabras, por lo que definitivamente no habría mentiras. Pero cuanto más sucedía esto, más sorprendido se sentía Xue Chongsan en su corazón. Originalmente, había pensado en este Jian Yao como un hombre pobre sin nada, pero después de poco tiempo, no quería golpearse la cara demasiado rápido. No solo era rico, sino que también era una existencia más allá de su alcance. Si Xue Chongsan hubiera sabido que Jian Yao tenía un trasfondo tan terrible, no habría aceptado romper con Xue Yuning incluso si hubiera sido golpeado hasta la muerte. Él sabía que la razón por la que llegó a Chujian y quería llevar a Xue Yuning distancia era que no quería utilizar esta hija de su casarse con otros plutócratas, con el fin de mejorar su posición en la familia y finalmente empujar a su hijo menor a cargo del heredero de la familia. Pero si hubiera sabido que Jian Yao tenía tanta fuerza, no se habría molestado en hacer todo lo posible para simplemente aceptar a Jian Yao y organizarlos juntos antes. Pero ahora que las cosas han llegado a este punto, no sabe cómo poner fin a la misma. Xue Chongsan no pudo evitar sentir un poco dolido y arrepentido de su ignorancia en este momento. Entonces, Xue Chongsan quería aliviar la tensión entre él y Jian Bao, pero realmente no sabía cómo hablar. Miró a la madre de Xue Yuning, queriendo que ella lo ayudara a pensar en una solución. Sin embargo, incluso la madre de Xue Yuning no sabía cómo desatar el nudo ahora. Y fue en este momento que Jian Bao habló. Miró a las dos personas frente a él y dijo con indiferencia: Bueno, lo que quería probar, ya lo he probado, ¿ahora lo crees? Tío Xue, ¿puedo preguntar si ahora estoy calificado para estar con Yuning? Xue Chongsan estaba a punto de hablar, pero Jian Gao no le dio la oportunidad de hablar. Jian Gao sonrió: lo siento, lo olvidé, no depende de ti decidir si puedo estar con Yuning o no. Porque tú eres el que no está calificado. Después de que terminó de hablar, Jian Gao volvió la cabeza y miró hacia el patio No. 1 de Aisenjijin que estaba en construcción. Las palabras de Jian Gao inmediatamente hicieron que la cara de Xue Chongsan se enrojeciera, si fuera ahora, cuando todavía no conocía la identidad de Jian Bao, y Jian Bao se atrevió a hablar con él en ese tono, le habría disgustado con desdén con una palabra. Pero ahora que conocía la identidad de Jian Bao, Xue Chongsan dudaba un poco, para ser más precisos, no era tan audaz. Después de todo, este era Chujian, el territorio de Jian Bao, por lo que si se atrevía a ser imprudente frente a él, simplemente estaría buscando problemas. Después de todo, Xue Chongsan todavía no sabía cuán poderoso era realmente este novio de su hija. Entonces, aunque estaba molesto en su corazón, solo pudo tragárselo.
Miró a la madre de Xue Yuning, pero vio a la otra parte sacudir la cabeza con una expresión de impotencia y dijo en voz baja: ¿Qué estás haciendo todavía aquí? Vete. También era cierto que ya había perdido casi toda su cara, entonces, ¿qué estaba haciendo todavía aquí? ¿Esperando ser humillado de nuevo? Si fue humillado de nuevo, entonces él realmente no ser capaz de mantener su cabeza. Xue Chongsan suspiró profundamente y se dio la vuelta para irse. Pero en ese momento, el joven gerente de ventas lo saludó de inmediato y detuvo el camino de Xue Chongsan con una sonrisa en su rostro. Hey Mr. Xue, no salir corriendo, sin embargo, ¿eh? ¿Todavía quiero seguir mostrarle alrededor de esta zona de villa? La villa que usted ha mencionado, por favor pregunte si todavía lo está comprando. Antes de que el joven gerente de ventas pudiera terminar su oración, Xue Chongsan lo empujó y gritó: «Cómprame el culo, ¿te ha crecido cerebro o no? El novio de mi hija ya compró la mejor villa aquí, así que ¿qué diablos voy a hacer? ¿Hacer?» Para ser honesto, Xue Chongsan estaba enojado en este momento y estaba preocupado por no tener dónde descargar su enojo cuando este tipo envió su cara, así que era extraño que pudiera darle una buena cara. Capítulo 428. Era solo que el joven gerente de ventas todavía no se inmutaba. Después de todo, acababa de ver que estaba a punto de hacer un trato con Xue Chongsan. Una villa de varios millones, solo su propia comisión será decenas de miles o incluso cientos de miles, así como así, perdido, ¿cómo puede estar dispuesto a hacerlo? Lo que, simplemente, no era que acababa de barajado y Jian Gao ya estaba mirando a él con impaciencia en el rostro. Fu, ¿esta es tu hombre? Jian Bao señaló el gerente de ventas joven y le preguntó Zhu Yiran. Zhu Yiran inmediatamente se adelantó respetuosamente y dijo en voz baja: «Señor Jian, sí, este es uno de nuestros nuevos empresarios, lo siento mucho, fue grosero con usted en este momento, estoy aquí, disculpándome en su nombre». Jian Ao hizo un gesto con la mano: «Olvídate de la disculpa, no me gusta que molestarse con estas personas, ni me gusta ver este tipo de personas». Las palabras de Jian Gao fueron simples, pero el significado fue lo suficientemente claro. Si no quería verlo, déjelo irse. Zhu Yiran ciertamente entendió el significado de Jian Gao y asintió apresuradamente: «Sí, lo entiendo, señor Jian». En comparación con Jian Bao, este joven gerente de ventas era simplemente algo prescindible para sí mismo, por lo que, por supuesto, Zhu Yiran estaba bien ubicado para tomar una decisión. Señaló al joven gerente de ventas y dijo con severidad: «Te vas ahora, estás despedido y no puedes volver a aparecer aquí». Las malas noticias llegaron tan repentinamente que el joven gerente de ventas simplemente no podía creerlo. Hace solo unas horas, Zhu Yiran lo había recibido con una sonrisa, diciendo que era práctico y estaba dispuesto a trabajar, y que algún día podría hacerse cargo de su trabajo. «Señor Zhu, no puede hacer esto, ¿verdad?». El joven gerente de ventas suplicó apresuradamente: «Señor Zhu, ¿qué error cometí y acaba de despedirme? Estoy haciendo esto para la empresa». «Lo hiciste por la empresa, mi culo». Zhu Yiran hizo una mueca, señaló a la otra parte y gritó enojado: «No tienes que ser tan arrogante aquí, sal de aquí ahora mismo, ¿quieres que llame a los guardias de seguridad para que te exploten?». El joven gerente de ventas parecía desesperado, y luego miró a Xue Chongsan, como si hubiera visto a un salvador, y apresuradamente se inclinó y dijo: «Señor Xue, por favor ayúdeme, usted acaba de decir que me cubriría si algo sucediera, mire ahora el señor Xue, realmente no puede prescindir de este trabajo». El joven gerente de ventas estaba tan ansioso que casi gritó. Por supuesto que no podía perder su trabajo, después de todo, se había abierto camino hasta convertirse en gerente de ventas y tenía algunas personas en su haber. Si lo despedían, realmente no le quedaría nada, su estatus desaparecería y su salario mensual de 10,000 a 20,000 dólares desaparecería. Ahora estaba poniendo casi todas sus esperanzas en la cabeza de Xue Chongsan. Después de todo, en su opinión, si podía quedarse o no era solo una cuestión de las palabras de Xue Chongsan. Pero el propio Xue Chongsan ya se estaba cuidando a sí mismo, por lo que no tenía el corazón para preocuparse por él.
Xue Chongsan resopló con frialdad y empujó fuertemente al joven gerente de ventas, regañándolo. Apártate de mi camino, ¿qué estás haciendo? ¿Qué diablos tiene que ver tu vida o tu muerte conmigo? Las personas como tú tienden a ser influyentes, que es bueno para disparar ellos. Después de decir eso, Xue Chongsan volvió a mirar a Jian Bao, su rostro se sonrojó y dijo. Ese pequeño Jian, todavía tengo algo que hacer, así que me iré primero, otro día, cuando haya tiempo otro día, los llamaré a ti y a Yunin para que salgan a cenar, me iré primero. Mientras decía eso, a Xue Chongsan no le importaba si Jian Ao estaba de acuerdo o no, se apartó directamente. No importaba si se fue o no, Jian Ao en realidad ni siquiera tenía la intención de regresar con él. Jian Ao ni siquiera se molestó en mirar su partida. Solo después de que Xue Chongsan y la madre de Xue Yuning se fueron, Jian Ao suspiró. El señor Fu, por favor, dame una oportunidad más, no se preocupe, voy a hacer un buen uso de esta oportunidad y sin duda no causa que más problemas, que justo en ese momento, el joven gerente de ventas al lado se abalanzó de nuevo, mirando a Zhu Yiran con una cara suplicante, suplicando desesperadamente por su vida. Al ver esto, Zhu Yiran era un poco molesto, que entra directamente a la otra parte de nuevo y gritó con enojo. Piérdete, lo creas o no voy a tirar hacia afuera en este momento no quiero saber lo que has hecho. ¿Cómo te atreves a venir y suplicar misericordia? Tan pronto como terminó de hablar, Zhu Yiran agarró a la otra parte y se alejó furiosamente en la distancia. Cuando Jian Ao vio esto, solo suspiró levemente y no dijo nada. Miró la hora, ya eran las 10 y esa era la hora que había acordado antes con Kiao-san, pero ¿por qué no había llegado todavía este tipo? Jian Ao estaba pensando en eso cuando de repente escuchó las voces de dos personas que venían detrás de él. Papá, ¿cree que la otra parte va a venir hoy para su aceptación? ¿Vendrá joven maestro Kiao? Jaja, ¿qué te pasa? ¿Te apetece otra persona? Oye, hija, se puede pensar con cuidado, esa clase de ricos gentry, pero muy mujeriego, por no decir, pero depende de su capacidad, si usted tiene la capacidad de tomar en que el corazón del hombre. Joven familia Kiao, entonces nuestra familia y la familia Kiao para formar un pariente, puede que no sea una mala cosa, la familia Kiao en nuestra Chujianwan y Wandongling Jiali, padre e hija, estaban hablando mientras camina hacia el lado de Jianbao. El padre y la hija estaban hablando y riendo, era obvio que hoy era un día para que todos sean felices. El proyecto del patio número 1 de Aizen Jipin se dividió en 3 fases, y cada vez que se completaba una fase del proyecto, tenía que ser inspeccionada por la parte A y cada vez que se hace la aceptación, significa que la parte se pagará el proyecto a sí misma. Para Wang Donglin, esto fue ciertamente algo de lo que estar feliz. De hecho, ya había visto que su propia hija parecía tener algún interés en Kiao donde Kiao Sanjia. Este tipo de cosas, por supuesto, Wang Donglin no se interpondrá en el camino, si su propia familia y la familia Kiao realmente pueden unir a los suegros, entonces para su propia familia Wang y la empresa de la familia Wang, será de gran ayuda. Después de todo, la familia Kiao es muy famosa en Chujian, en el futuro, están vinculados a la familia Kiao, solo pregunte en Chujian, ¿quién más se atreve a provocarlos y ofenderlos? Cuanto más pensaba Wang Donglin de esta manera, más emocionado se volvía. Después de todo, esto era algo bueno. Lo único que no esperaba era que justo cuando estaba en su momento más feliz, miró hacia arriba y vio a alguien que menos esperaba ver. Casi al mismo tiempo, Jian Bao y Wang Donglin se vieron. Jian Bao, por supuesto, no estaba muy sorprendido, porque sabía que estaba aquí hoy para inspeccionar la primera fase del proyecto, y si Wang Donglin no venía, eso sería un problema. Fue solo que la cara de Wang Donglin cambió tan pronto como vio a Jian Bao violentamente, y preguntó directamente. ¿Por qué estás aquí? Wang Jiani todavía estaba inmersa en su sueño, y tan pronto como escuchó las palabras de su padre, rápidamente miró hacia arriba y luego vio a Jian Bao. ¿Por qué eres tú de nuevo? Cuando Wang Jiani vio a Jian Bao, simplemente se sintió más disgustada que su propio padre cuando vio a Jian Bao. Ella señaló enojada a Jian Bao y dijo.
Papá, es él, la última vez también estaba aquí, iba a venir para ver el progreso del proyecto, pero terminé tropezando con este tipo 250, él incluso monté una bicicleta rota y deliberadamente agarré ese vestido más caro y lo ensució, molesto, ¿cómo es que puedo encontrarme con este estúpido bastardo en todas partes? Cuanto más pensaba en lo que había sucedido antes, más se enojaba Wang Jiani, y la forma en que miraba a Jian Bao se ponía furiosa. No podía olvidar la última vez que la echaron en una fiesta. Wang Jiani estaba simplemente desconcertado, ¿qué tipo de encantamiento había puesto Jian Bao en ese Yuyun, en la medida en que Yuyun se había arrojado a sí misma? Jian Bao no se sorprendió, sonrió al padre y la hija frente a él y se burló. ¿Qué, te sorprende verme? Oh, pero no te preocupes, te sorprenderás aún más tarde. Las palabras de Jian Gao dejaron a Wang Jian y a su padre e hija en un poco de niebla, y fruncieron el ceño. ¿Más sorprendido? ¿Qué vas a hacer? No vas a volar este patio ahí en Jijin, no. Uno, ¿verdad? ¿Usted? Gracias a todos por suscribirse al canal y dejar sus comentarios.